El de Sara se cayó el chanchito y terminó. Me pasé a la red de acá de Panamá. Es que mientras tenía súper. Lo que hice fue es que no es muy bueno, y en realidad este es prestado, y el mío está en el doctor. Ok, Teresita y Luis, vamos a trabajar en arreglar el video para que ustedes nos vean, pero nosotros ya les estamos viendo. Muy bien. Perfecto, nosotros por lo menos los escuchamos. Perfecto, ahí estamos de vuelta, y si quieren, solo por ánimo de que quede registro en la grabación, si pueden hacer nuevamente una pequeña introducción rápida para que las personas que vean este documento a futuro puedan saber quiénes son ustedes. ¿Una presentación? No, rápidamente, solo para que, como estamos grabando esta conversación y el video anterior murió, entonces pueden hacer un título y quiénes son ustedes. Bueno, yo me llamo Teresita Poblete, soy psicóloga chilena de Requinoa, formo parte del equipo del área de promoción y protección de derechos del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Mi nombre es Luis Albarnás, soy uruguayo, integro el área de promoción y protección de derechos junto a Teresita, y trabajamos en un equipo con Dulce Castillo, colombiano-venezolana, y Daniela Tupayachi, peruana. Y bueno, la idea es poder compartir con ustedes algunos aspectos del marco teórico de participación con el que se maneja el Instituto Interamericano de Niño, Niña y Adolescente, y luego pasar como a detallar algunos aspectos que para nosotros forman parte de los desafíos de la situación actual de la participación infantil y adolescente en la región, y algunos de los desafíos que desde nuestro trabajo en el instituto estamos pudiendo visualizar. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si ustedes la pueden ver, y retomamos la presentación. ¿La ven? Sí. Perfecto. Habíamos señalado que queríamos comenzar esta presentación con la frase "no son favores sino derechos", porque es el título que los niños, niñas y adolescentes de la red de corresponsales infantiles y adolescentes, Red Goria, del Instituto Interamericano, eligió para su primera proclama para conmemorar el 9 de junio, que es el Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas. Les comentábamos que en esta proclama, en la redacción de esta proclama, participaron niños, niñas y adolescentes de diversos países de América, de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de Guatemala, de México, de Panamá, de Paraguay, de Perú, de República Dominicana y de Uruguay. Fue un proceso sumamente significativo, donde ellos expresaron sus ideas y preocupaciones respecto principalmente a la temática de violencia y participación, pero con un enfoque a 30 años de la Convención. Acá en las siguientes frases citamos un extracto de esta proclama, porque consideramos muy importante el tema de que ellos también se identifiquen como el presente, porque a raíz de eso, de este nuevo paradigma de niño, niña, sujeto de derecho, es que nosotros generamos y guiamos nuestras líneas de acción. La idea no es leer lo que sale en el PPT, sino más bien conversar, así que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo saber por acá o por el chat, dependiendo de cómo sea la conexión. El tema del cambio de paradigma es fundamental, porque el pensar a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho no solo implica este cambio del niño, niña, adolescente en sí, sino una deconstrucción de las concepciones tradicionales, como les decía, de la infancia, pero también, y muy importante, del mundo adulto y el mundo de las instituciones. No podemos seguir pensando que somos los únicos intérpretes de las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. La idea y el desafío de este cambio de paradigma es hacer lugar a las voces de los niños, niñas y adolescentes como una expresión válida de sus intereses y de sus opiniones. Esto un poco de modo como más didáctico,
para que puedan ver como el contraste entre qué sería el niño sujeto de derecho y el antiguo paradigma que hablaba de un niño objeto de tutela y de protección. Pero lo trascendental acá es tener siempre presente que con este nuevo paradigma, todo niño, niña, adolescente debería ser escuchado tan pronto pueda expresarse. Eso quiere decir que no importan ni la edad ni las características personales. Entender que la participación no es una obligación, ellos no están obligados a participar, es un derecho y pueden o no pueden hacerlo dependiendo de lo que ellos consideren. Y que deberían también poder participar en los diferentes niveles. Con niveles me refiero a ámbitos, a la familia, a la escuela, a la comunidad, a un nivel nacional, internacional, entre otros, ¿no? Pero también cuando hablamos de niños sujetos de derecho, tenemos que tener presente que tomar en cuenta su opinión y propiciar la participación no tiene que ver con estar siempre de acuerdo con lo que ellos nos planteen. Es un proceso de diálogo intergeneracional, que implica que si bien tenemos que considerar sus decisiones, lo importante es explicarles y que sea claro el proceso de por qué sí o por qué no se llevaron a cabo las diferentes acciones. Y esto tiene que ver con lo que explicábamos recientemente. Esta postura no solo tiene que ver con el cambio del niño, sino de la disposición del adulto y de la estructura de las organizaciones. Acá hablamos un poco de este cambio de adulto para ir como aclarando paso a paso. Este adulto disciplinador controlador a un adulto garante responsable que se genera en esta nueva dinámica que propicia la convención. Tiene que ver con pasar de una relación de sumisión, de obediencia, de control, a una que promueve el intercambio. Porque el intercambio y el diálogo cuestiona estas relaciones que causan inferiorización y redistribuye el poder de cierta forma. Nosotros tenemos que buscar, con esta nueva paradigma del adulto, construir relaciones que sean equitativas, que cuestionen la jerarquía heredada. Con equitativo me refiero básicamente a que la diversidad sea la regla y no la excepción. No se trata de que todos seamos iguales. Yo como adulto, garante, responsable, no tengo que ponerme a hacer como si fuera niño, sino que desde ese rol que tengo que entender y respetar todas las diversas formas en las que los niños, niñas y adolescentes se expresan. La comunicación intergeneracional, entonces, es el proceso que es central y que posibilita el encuentro y que confronta los estereotipos y los prejuicios. No vale decir como yo ya conozco cómo son los adolescentes y según esa preconcepción generar mis líneas de acción o mi actitud hacia ellos, sino en este encuentro. Y con esto se relaciona un poco al del niño sujeto de derecho, pero también ahora con el tema de las instituciones, porque no basta solamente con este adulto que escuche, con estas actividades compensatorias, sino que también a partir de esto es importante generar un proceso de cambio que sea sociopolítico. Y acá pasamos al tema del cambio del paradigma institucional. Este cuadro es un ejemplo que tiene más que ver con el ámbito educativo, pero se puede extrapolar a las diferentes áreas en las que cada uno de ustedes trabajen. Más que nada hablar de un paradigma de disciplina, que era como lo antiguo, lo normalizador, a este paradigma de la convivencia, donde el error y el conflicto sean una oportunidad de crecimiento, donde hay un proceso de comunicación que sea multidireccional. La institución debería cambiar hacia eso, hacia algo que promueva la horizontalidad. ¿Se entiende hasta ahora todo lo que vamos diciendo? Sí. 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 Pero claramente todo esto que les voy diciendo suena muy lindo en el papel y en el discurso, pero claramente genera muchos cambios, solicita muchos cambios, y todos los cambios van a generar siempre tensiones y conflictos. ¿Por qué? Porque también la participación es controversial, es uno de los aspectos más controversiales y más complejos de interpretar por dos cosas principales. Una es que la CDN no habla de participación, tipo participación 2 puntos ABCD, no es una receta de cocina, sino que más bien contempla varios artículos que se refieren implícitamente a este concepto y que como que evidencian su formulación. Entonces eso es como un desafío, por decirlo de alguna forma, y el otro desafío es que ese contexto de que no haya algo tan claro de qué es la participación y qué no es la participación, y que sea como que se tenga que
ver entre los artículos que la refieren, es que también esto que les estoy contando va a tener una relación con las percepciones y los conceptos de los adultos sobre las capacidades del niño para asumir una auténtica participación, ¿no? O sea, esta cosa del mundo adulto también que entra en juego con las mismas limitaciones, que en realidad, bueno, pueden ser o no pueden ser limitaciones, depende de cómo uno los vea, pero de que no haya algo tan fuerte que diga, esto es participación, chicos, y lo que ustedes están haciendo no es participación. Y esto también tiene que ver con otros aspectos. Por ejemplo, también ocurre con el principio de igualdad y no discriminación. Conceptualizar estos principios y sus aplicaciones prácticas son complejos porque dan lugar a discusiones filosóficas sobre la forma que debe entenderse. ¿Tá? Por eso es tan importante esta parte y siempre nos gusta partir con algo teórico como para ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de algo. Acá vamos a ver como formas que se disfrazan de participación, pero que claramente no son participación. Y no son participación porque no hay un cambio en ninguno de los tres paradigmas que ya les explicamos. Con la resistencia activa, por ejemplo, son los adultos que creen definitivamente que los niños no tienen la capacidad de participar y que el hecho de plantearle esta instancia los podría abrumar. Después, por ejemplo, está la indulgencia, que dice que es como una cosa como más displicente, tipo, qué interesante, qué bonito, pero no reconoce el nuevo paradigma del niño como sujeto de derecho y tampoco contempla un proceso, porque la participación no es un hito, es un proceso que tiene un antes, un durante y un después. Entonces, todos estos ejemplos de no participación que, si bien se disfrazan muchas veces, y muchas veces uno lo ve en el cotidiano, en práctica, no son participación por lo que le estamos comentando. Acá serían tipos de participación. No les voy a leer uno por uno por un tema de tiempo y porque es poco pedagógico, pero tengo la fuente que ustedes después les podemos compartir esta presentación y la pueden buscar si les interesa ahondar. Pero lo importante acá es que ustedes vean esto y aclarar ciertas cosas, porque tener un número del 1 al 6 de repente confunde. No significa que el 1 sea menos bueno y el 6 sea el ideal. Hay que pensar que son formas de relación del mundo adulto con los niños y adolescentes. Entonces va a depender, si el tipo de participación sea del 1 al 6, va a depender de varias cosas, por ejemplo, del tipo de actividad, del contexto en el que se desarrolla, el objetivo, y también en lo relacional, porque estas categorías de participación nosotros la vemos como algo espiral que tiene que ver con la relación que se construye. Entonces, no podemos pretender comenzar una actividad iniciada y dirigida conjuntamente por niños y adultos. Primero hay que trabajar muchas cosas, por ejemplo, el conocimiento previo, el cuidado, la confianza, el compromiso, la comunicación, cosas que vamos a ir viendo un poco más adelante, pero para que tengan presente que si bien hay varios tipos de participación, hay que tener en cuenta el por qué y para qué lo estoy haciendo para poder pensar en cuál es el que vamos a estar utilizando, por decirlo así. Vamos a empezar a pensar en llegar a un acuerdo de qué sería participación. Acá nosotros ponemos una cita de nuestro director general, que es el psicólogo Víctor Giorgi, que acá lo importante es tener en cuenta el reconocimiento del otro, tener en cuenta que es un proceso progresivo, dialéctico, que genera un empoderamiento básico, pero que también pone al interés superior del niño, que mucho se escucha a él, en otro lugar. Porque al tener en cuenta que yo estoy reconociendo al otro, que lo estoy empoderando, y que hay una dialéctica entre él y yo, este interés superior adquiere otra relevancia, porque yo le doy un lugar en torno a sus decisiones, que ya no tiene que ver con algo utilitario como cuando veíamos la no participación. No está a favor de mí, por ejemplo, para obtener fondos de manera decorativa, para poder quedar bien ante los medios, sino que este interés superior del niño es con el niño, niña y adolescente. Entonces, tener en cuenta que un proceso es participativo en la medida en que se reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser informados, a emitir opinión, a ser escuchados, a incidir en las decisiones que se toman respecto a todos los temas que sean de su interés y de su incumbencia.
en todos los ámbitos. O sea, no solamente tiene que ver con la familia y con la escuela, como veíamos en unas diapos anteriores, también tiene que ver con lo comunitario, con las políticas públicas, y siempre teniendo en cuenta el principio de autonomía progresiva, el de no discriminación y su interés superior. Nosotros desde el Instituto consideramos que la infancia y la adolescencia son integrantes visibles de la sociedad, con derechos y con responsabilidades, capaces de participar como agentes de cambio para la transformación social. Son capaces de expresar sus opiniones, de aportar ideas, de demandar, de tomar acciones. Desde el Instituto reconocemos que todas las personas desde su infancia y adolescencia, obviamente, tienen el potencial para ejercer su ciudadanía, aportando responsablemente en la construcción de la sociedad en la que son parte. Entonces, para que tengan en cuenta que la participación no es un proceso que va en escalera o de manera recta, es como el desarrollo, es un proceso de diálogo intergeneracional que responde a algo más circular, es como una espiral la participación. Y que para que se dé esta participación se tiene que reconocer un antes, un durante y un después, que son los estadios de participación, básicamente. Estos estadios se tienen que tomar en cuenta y se tienen que contemplar durante el ciclo de cada propuesta. Cuando nosotros pensamos en hacer algo para y con los niños, niñas y adolescentes, tenemos que tener en cuenta estos estadios, tanto en la identificación del problema, en el diseño del proyecto, en su implementación, en su seguimiento y también súper importante en su evaluación. Ahora vamos a pensar en los estadios, vamos a ir explicándolo uno por uno. Si tienen alguna pregunta, ya saben que son libres de intervenir. Bueno, lo primero para empezar es el ser informado, que acá implica que el adulto no solo dice las cosas, es importante el cómo, el para qué. Se debe facilitar que los niños, niñas y adolescentes, con esta información que les vamos a brindar, puedan apropiarse de ella, que la puedan comprender y que la usen para formarse un juicio propio. O sea, lo que queremos es que se adentren en el proceso. Esto no va a justificar jamás un descenso de la calidad, una distorsión de la información. Porque tenemos que lograr, como decía, que se adentren en el proceso. Hay que tener en cuenta el objetivo, los principios que ya les mencioné. Tienen que ser informados de manera adecuada, en tanto en su cantidad, en la calidad, promoviendo que el niño, niña o adolescente pueda formarse su propia opinión. Esta es como la primera etapa. El segundo estadio es el de emitir la opinión. Que acá básicamente lo importante es que se abra este espacio para la interlocución intergeneracional y que se pueda ser escuchado y que se respete esa escucha, que sea una escucha activa, respetuosa. El ser escuchado nos demanda, a los que estamos escuchando, una actitud de apertura del interlocutor, un compromiso, una disposición a aceptar y reconocer el interés, pero también es súper importante, por lo que decíamos anteriormente, las modalidades con que el otro se expresa. El emitir opinión y el ser escuchado tienen que ver con el durante que les decíamos anteriormente, porque se reconoce el derecho de que pueden elaborar y que pueden expresar sus ideas. La idea acá es que se recepcione la opinión sin ejercer influencia o poder. El desafío es saber o reaprender o aprender a escuchar, porque nosotros como adultos y como instituciones generalmente tenemos o sentimos esa obligación de dar y tener todas las respuestas. Acá lo importante es como en conjunto también generar las preguntas. Porque cuando nosotros generamos respuesta y generamos respuesta, de repente nos pasamos por alto el escuchar qué es lo que realmente estos niños, niñas y adolescentes nos tienen que preguntar y qué les interesa a ellos. Entonces eso, como abandonar este autocentrismo y tener esa escucha activa y de apertura. Y lo último tiene que ver con incidir en las decisiones. Este es el último como estadio. Tiene que ver cuando la opinión de los niños, niñas y adolescentes generan esta incidencia. Los adultos, nosotros y nuestras instituciones, deberíamos garantizar el derecho a que la opinión emitida por los niños, niñas y adolescentes sea considerada en las decisiones que se toman sobre los asuntos que lo involucran, teniendo como guía, como ya veníamos diciendo, el tema de la autonomía progresiva, la no discriminación y el interés superior. Entonces, como ven, estos estadios siempre tienen que estar en la toma y en el ciclo cuando estamos pensando en la propuesta. ¿Vieron? En la parte de la identificación, del diseño, de
la implementación, del seguimiento y de la evaluación. Y esto queríamos cerrarlo con otra cita de la proclama, porque la encontramos como muy potente, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros, porque acá, si ustedes pueden leer, dan cuenta, los niños, niñas y adolescentes de la América hablaron y expresaron una opinión que no admite acá como esta doble lectura, o sea, es re claro lo que nos están pidiendo. Básicamente nos dicen que es el momento en que los adultos y las instituciones que hemos creado para promover y proteger sus derechos, demostremos que somos capaces de escuchar y actuar en consecuencia de ello. Así que la idea era cerrar acá con esta frase que usan los chicos. Esto es un poco un repaso del ciclo de los proyectos, la identificación, el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación. Y acá los ámbitos de la participación, porque muchas veces suena muy como de perogrullo, y cuesta ver que los ámbitos de la participación son tan amplios. En general uno se queda en lo familiar, quizá dependiendo de la escuela, en lo educativo, pero para que vean que el ámbito de la participación es todo básicamente, familia, salud, el área jurídica, las políticas públicas, lo comunitario, lo institucional. O sea, básicamente la participación debería estar en todos estos ámbitos. No sé, hasta acá un poco en el planteo que nos compartió Teresita, si hubiera alguna pregunta, porque la idea es ahora entrar como en esto que ustedes nos invitaban a pensar, que es la situación actual y los desafíos de las políticas públicas con relación a la participación en el continente americano, y alguna reflexión en particular respecto a Chile. De todas maneras, en todo momento podemos volver sobre lo anterior, como van a ver, está totalmente articulado lo planteado por Teresita en la primera parte, con esto que voy a tratar de compartirles y desarrollar. Bien, si les parece, a ver, a nosotros nos parecía importante en este tema de la situación en la región, bueno, un poco contextualizar. Y bueno, por supuesto, en esta contextualización partir de nada más ni nada menos que los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esto siempre genera una primera reflexión, y es entre los que estamos participando de este diálogo, de esta charla, ¿cuántos somos pre-convención y cuántos hay post-convención? ¿No? O sea, creo que esto nos convoca a revisar nuestras edades y darnos cuenta, por ejemplo, en esta mesa claramente nos encontramos a alguien que es pre, y hay alguien que es post, ¿no? Justamente ubicando en los 30 años, justamente este límite que marca, en buena medida, esto que planteaba Teresita de los paradigmas, ¿no? O sea, claramente quienes fuimos criados en sociedades pre-convención, bueno, tenemos mucho más fortalecidos estos paradigmas. No quiere decir que justamente las nuevas generaciones tampoco lo tengan. Y estos 30 años de la Convención también son un desafío para aquellos que trabajamos en derechos de infancia, tanto en la promoción como en la protección de estos derechos, a reflexionar acerca de dónde estamos, ¿no? En qué punto estamos de la promoción y protección de estos derechos. Y en este sentido, otro ítem que para nosotros contextualiza este particular año, es que este año el Instituto Interamericano de Niño, Niña y Adolescente va a llevar adelante su 22 congreso y su tercer foro panamericano de niños, niñas y adolescentes. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos decía Teresita respecto a los paradigmas institucionales. Una institución que prácticamente desde sus orígenes, más allá de que la Convención tiene 30 años, ha trabajado por la promoción y protección de los derechos de infancia, que viene realizando congresos cada justamente 5 años. Bueno, ha realizado 22 congresos, pero este es recién el tercer foro panamericano de niños, niñas y adolescentes. O sea,
recién en el 20º Congreso se incorporan los foros panamericanos de niños, niñas y adolescentes como actividad relacionada al Congreso, pero que específicamente busca recoger la opinión de niños, niñas y adolescentes acerca de los temas que se están tratando en el Congreso. Por supuesto que en este tercer foro, nosotros hemos visto la necesidad justamente de realizar como preparatorios a este tercer foro que se va a realizar en Cartagena de Indias, Colombia, los últimos días de octubre de este año. Decíamos la necesidad de llevar adelante foros preparatorios, ¿no? Nos compartía Teresita la idea de la participación como un proceso de diálogo intergeneracional, bueno, como proceso un antes. Antes del foro presencial nosotros entendíamos que era necesario trabajar con esta experiencia de foros virtuales aprovechando las nuevas tecnologías. Y para esa instancia de foro virtual, el Instituto preparó 2 documentos, uno sobre la metodología que iba a tener el foro virtual, corresponde comunicarles, nosotros hemos dividido la región en lo que fueron 3 foros virtuales, lo que llamamos un foro centro, que estaba integrado por los países de Centroamérica y México, un foro norte, en el que estaban Estados Unidos, Canadá y todo el Caribe, habla inglesa, y un foro sur, en la que estaban incluidos todos los países de América del Sur. Para estos foros, nosotros entendimos la necesidad de preparar un documento que sintetizara las recomendaciones que niños, niñas y adolescentes hace 10 o 5 años habían realizado tanto en el primero como en el segundo foro. Para que tengan una idea y para ya ir viendo algunos aspectos que tienen que ver con la participación de Chile en la región, en el primer foro participaron 61 niños, se realizó en la ciudad de Lima, Perú, de aproximadamente 22 países, aproximadamente no, de 22 países. El segundo foro se realizó en Brasilia, Brasil, y en él participaron 74 niños, niñas y adolescentes de 18 países. Chile ha tenido participación en ambos foros, a través de representantes niños, niñas y adolescentes. Cuando nosotros empezamos a revisar las recomendaciones realizadas en primer y segundo foro, por entender de que, si bien es cierto, aquellos que fueron niños en el primer y segundo foro posiblemente no participen en este tercer foro por una razón clara de edad, estos procesos, y sobre todo a los adultos que debemos garantizar derechos, nos tienen que, de alguna manera, llamar la atención en términos de seguimiento de aquellas recomendaciones formuladas. Y efectivamente, como instituto hemos hecho un breve documento que da cuenta de esas recomendaciones que niños, niñas y adolescentes realizaron, tanto en el primero como en el segundo foro, a los efectos de considerar con las nuevas generaciones que van a poder opinar y que están opinando respecto a estos foros y eventualmente al foro presencial, que nos puedan indicar la validez de estas recomendaciones para este momento. Y cabe señalar que la gran mayoría, amplísima mayoría de los niños que han participado, niños, niñas y adolescentes que han participado de los foros virtuales, nos plantean de que aquellas recomendaciones realizadas en Lima y en Brasilia hace 5 y 10 años, continúan siendo totalmente vigentes. Y esto tiene que ver con algo que también nos compartía Tere. Esta capacidad del mundo adulto de escuchar efectivamente al niño, niña, adolescente, en cuanto a sus recomendaciones, opiniones. Y algo que nosotros podríamos pensar es que si este fuera un examen, no estaríamos aprobando este examen. Evidentemente esto es un llamado de atención. Si 5 o 10 años después de realizadas recomendaciones siguen siendo totalmente vigentes, algo no hemos hecho para que estas recomendaciones efectivamente pudieran incidir en las decisiones que estamos tomando, tanto los organismos como los estados, como la sociedad civil. Y seguimos contextualizando.
en estos hitos correspondientes al 2019. El pasado 9 de junio celebramos el Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas. El Consejo Permanente de la OEA, frente a un planteo realizado por el Instituto Interamericano del Niño en el año 2017, coincidiendo con los 90 años de existencia del instituto, aprobó que cada 9 de junio se celebre en todas las Américas el Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, y que este sea un momento para que la Organización de Estados Americanos, y por qué no cada país de las Américas, bueno, tenga un momento de reflexión acerca de el estado de situación de los derechos de la niñez y adolescencia de cada país y de las Américas en general. En este caso se estaba celebrando el tercer aniversario del Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, e invitamos a una serie de países a poder celebrar este Día de la Niñez y Adolescencia. Y así es que este año, por primera vez en 9 países de la región, se realizaron actividades celebrando y recordando el estado de situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las Américas. En cada uno de estos actos, cada país le dio a su celebración, bueno, la forma que mejor entendía, pero hubo algo en común en los 9 países, y es que en esos 9 países, niños, niñas y adolescentes leyeron la proclama a la cual hacía referencia Teresita en su exposición. Por lo tanto, en El Salvador, en México, en distintos estados de México, en Chile, en Colombia, en distintos lugares de Colombia, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Panamá y en Uruguay, esta proclama fue leída por niños, niñas y adolescentes nacionales, dando a conocer, de alguna manera, ese estado de situación, sobre todo en lo que tiene que ver con 2 grandes derechos. Uno, el derecho a la no violencia y la situación de la violencia infantil y adolescente, y el segundo, respecto al derecho a la participación. Esta fue la forma en que los países y el instituto entendió mejor podíamos celebrar este Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas. El otro hito que marca para nosotros este año es la primera proclama escrita por la Red de Corresponsales Infantiles Adolescentes, esta Red Coria de la que hablaba Teresita. Una primera proclama que nos invita a pensar que año a año podamos tener proclamas que de alguna manera transmitan desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes cuáles son sus reclamos, sus recomendaciones, cuál es la mirada que ellos tienen acerca del ejercicio efectivo de sus derechos. Otro hito que marca, y para nosotros es importante este año, es la edición del tercer cuaderno Coria. Esta red de corresponsales mensualmente, y hasta por su relación con el IN, nos tienen que hacer llegar un artículo, un video, que exprese, su opinión acerca de algún derecho de la niñez y adolescencia, tanto en su país como en la región. Un derecho promovido, un derecho a proteger, un derecho vulnerado, y es así que con todos esos artículos, videos que los propios corresponsales nos envían, 2 veces al año, una coincidiendo con el Día de la Niñez en junio y el segundo en noviembre, coincidiendo con la celebración de la convención, el IN edita los que llamamos cuadernos Coria, con todos los cuadernos. Este cuaderno ustedes los van a poder ver, estos cuadernos, porque este es el tercero, lo estamos a punto de subir en estos días, lo van a poder encontrar en nuestra página web, la página web de participación, que es Nuestra Voz a Colores. Ahora lo van a ver escrito al final. Entonces, los invitamos a poder entrar a esta página porque ahí van a conocer a nuestros corresponsales, hay fotografías, datos de país y de algunos datos de su trayectoria. Van a conocer otro grupo
que nos asesora, que es el GRAPIA, un grupo regional asesor en participación infantil y adolescente, constituido por jóvenes entre 18 y 25 años, todos ellos con mucha experiencia de participación, siendo niños, niñas y adolescentes, y que hoy, siendo jóvenes, pasan a ser nuestros asesores. Yo comenzaba diciendo de que, bueno, en esta mesa teníamos a alguien preconvención, quien les habla, y alguien postconvención, y bueno, creemos que en esto nosotros necesitamos un contacto mucho más directo con las nuevas generaciones, que nos permita, mantener abiertos nuestros oídos, poder escuchar las distintas formas que niños, niñas y adolescentes hoy tienen de expresar sus opiniones. Por otro lado, estamos hablando como otro punto que para nosotros es muy importante este año, la segunda consulta que realiza el Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes es la elaboración de su plan de acción. En este sentido, nosotros en estos foros y a través de un formulario que compartimos con grupos organizados y consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes de la región, hemos realizado una consulta a los propios niños a los efectos de que nos indiquen cuáles son los temas que deberíamos abordar en nuestro plan de acción, un plan de acción que es el 2020-2023, cuáles son las actividades que ellos nos recomiendan como instituto deberíamos hacer, y los estamos invitando también a ser parte de la propia implementación del plan. En este sentido, decirles que han participado de esta consulta niños, niñas y adolescentes de prácticamente 14 y 15 países de la región, en habla inglesa y español, y que en este momento estamos justamente terminando de sistematizar esta consulta. Pero hemos recibido más de 300 respuestas, muy pocas de ellas en forma individual, la mayoría de ellas refiriendo a la opinión de los grupos organizados o consejos consultivos. Y les puedo garantizar que, por ejemplo, una de las recomendaciones realizadas en los foros virtuales y en la consulta ya la estamos planteando en nuestro plan de acción. Y esto tiene que ver con que el instituto se compromete a realizar anualmente, y así lo vamos a proponer a nuestras autoridades, foros virtuales de seguimiento del tercer foro. O sea, creemos que no tenemos que esperar a un nuevo foro para enterarnos de qué cosas pudimos hacer, qué cosas nos quedan por hacer, sino que año a año podemos ir haciendo un seguimiento justamente de aquellas recomendaciones, opiniones, consideraciones que los niños, niñas y adolescentes vuelcan, tanto en estos foros virtuales como en el foro presencial. Esto ya forma parte de nuestro plan, y así lo vamos a presentar al Consejo Directivo del Instituto, que es quien debe finalmente aprobar este plan. Por otro lado, la participación de niños, niñas y adolescentes en el Consejo Directivo del Instituto. En este sentido, anualmente el Instituto tiene una reunión de su Consejo Directivo, y nuevamente tuvieron que pasar varias decenas de reuniones del Consejo Directivo para que el año pasado en Ciudad de Panamá el Consejo Directivo instrumentara una primera mesa de diálogo intergeneracional. Esto quiere decir que el año pasado el Consejo Directivo recibió a un grupo de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes de varios países de la región, algunos de ellos en forma presencial, otras a través de la videoconferencia, generándose allí un primer diálogo intergeneracional entre el Consejo Directivo y estos niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que como primer hito, como primera vez, cometimos errores, hay mucho para aprender, pero consideramos que se empiezan a abrir en nuestras instituciones, con el foro, con la incidencia en el plan de acción, con la participación en el Consejo Directivo, con las instancias de seguimiento de los foros, se empiezan a abrir en ese paradigma institucional de que nos hablaba Teresita, las primeras brechas, las primeras tensiones y conflictos, que es lo que queremos generar con este proceso de diálogo intergeneracional. Por último, comentarles que
a partir de el año pasado, la Comisión Permanente Niño Sur del Mercosur instala a nivel de la región la Red Surca. ¿Qué es la Red Surca? Primero es una red surgida de una reunión realizada en Paraguay por la Comisión Permanente, donde participaron niños, niñas y adolescentes de Brasil, Paraguay y Uruguay. En esa instancia los niños nos plantean que es necesario que haya una organización de niños, niñas y adolescentes que se vincule con la Comisión Permanente Niño Sur. Y decidieron llamarle Red Surca para tomar la CA final de Red Surca, tiene que ver con crianza y adolescentes. Crianza por el portugués, adolescentes por el español. De allí queda el nombre Red Surca, ¿no? Y le llamaron Red Sur, porque ellos pretenden que sea una red que integre no solo a los miembros permanentes de la Comisión Permanente Niño Sur, o sea, a niños, niñas, adolescentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, eventualmente Venezuela, si vuelve a entrar al Mercosur, sino de todo el continente americano del sur. Entonces, en este sentido, también comentarles que el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente ha asumido la asistencia técnica con la Comisión Permanente Niño Sur a los efectos de dar desarrollo, implementar la Red Surca. Y en este momento estamos trabajando justamente en un primer documento para compartir con los estados de América del Sur, con nuestras contrapartes, los estados de América del Sur, y con los propios niños, niñas y adolescentes en sus grupos organizados, a los efectos de que en el correr del próximo semestre comience a tomar forma real la Red Surca y podamos empezar a generar espacios de diálogo generacional e intergeneracional con niños, niñas y adolescentes de la región, y que desemboquen en un mejor y mayor diálogo con esta Comisión Permanente de Mercosur, que además, vale decirlo, es una situación totalmente inédita en la región. No hay ningún otro grupo regional que tenga una comisión que enfoque los temas de derechos de infancia como la Comisión Permanente Niño Sur. No lo tiene el ALCA, no lo tiene el Pacífico, no lo tenía UNASUR cuando existía, no lo tiene el SICA en Centroamérica. O sea, estamos frente a una organización que viene trabajando sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes ininterrumpidamente hace más de 12 años. Y en esta institución, nuevamente, en esto de los paradigmas institucionales se comienza a romper y empieza a generarse un espacio de diálogo intergeneracional también en esa instancia. Por otro lado, algunas líneas de trabajo que viene desarrollando el instituto. Por un lado, estos conversatorios de enlaces de participación, nosotros les llamamos por sus siglas los CEPIA, son conversatorios que se realizan una vez al mes con enlaces técnicos de países de la región. En este momento son 12, pero en el correr de este próximo semestre se estarían uniendo a estos conversatorios Honduras y Argentina. Por lo tanto, y le voy a pedir a Tere que me ayude, en este momento en los conversatorios están, empezando por el sur, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, y México por Norteamérica. A este grupo se van a unir en el próximo semestre Argentina, y acabamos de recibir la confirmación de que Guatemala también se estaría integrando. Por lo tanto, hoy tenemos 3 conversatorios divididos en 4 países, vamos a tener 4 con otra distribución. Estos conversatorios son espacios donde estos enlaces técnicos de los estados nos encontramos para intercambiar experiencias, dificultades, desafíos, prácticas, marcos teóricos, a los efectos justamente de una mayor y mejor promoción de la participación infantil y adolescente en la región y en cada país en particular.
Luego, no voy a extenderme, la red de corresponsales infantiles y adolescentes, que desde el año 2017, esta es nuestra tercera generación de corresponsales, viene desarrollando una tarea impresionante para nuestro punto de vista, porque nos permite tener, justamente en muchos países de la región, países que se va creciendo, en este momento tenemos en 14, pero también en esta red se está sumando ahora Brasil, se está sumando Guatemala, se va a, bueno, Argentina ya estaba, pero está terminando el curso, o sea, también esta red es una red de movimiento y que viene creciendo, y que para nosotros es un cable a tierra permanente para recepcionar la opinión de los niños, niñas y adolescentes respecto a sus derechos. Tenemos este grupo regional de asesores infantiles y adolescentes, el GRAPIA, estos jóvenes de los que yo ya les hablaba. Hoy el grupo GRAPIA está integrado por Daniel de México, él fue coria de la primera generación, como ya cumplió más de 18 años, ya tiene 18 años, pasó a ser asesor. Decía Daniel, se sumó Tatiana de Costa Rica, tenemos a Johan de Colombia, también Johan fue coria de la primera generación, hoy es joven asesor. Tenemos a Ángel de Perú. Ángel, es una anécdota de entre casa, pero Ángel fue un niño peruano que participó en el primer foro panamericano en Lima. Para mí, bueno, sigue siendo Angelito, aunque hoy ya casi es abogado y es asesor en el Parlamento peruano. Bueno, y Ángel ha hecho todo el recorrido. Integrante de los consejos consultivos, participó en el primer foro y hoy es nuestro asesor en Perú de participación infantil y adolescente. Y por último, mencionarles que este grupo regional está integrado también por Johan, un joven chileno que tiene una discapacidad hace 10 años y que está estudiando, es un muy buen estudiante de sociología, y que algo así como que su integración justamente tuvo que ver con nuestra necesidad de poder trabajar mucho más fuertemente la participación inclusiva. Realmente Johan nos permite ese cable a tierra de tener en cuenta a aquellos niños, niñas y adolescentes que por alguna discapacidad no siempre pueden acceder a esto que decía Teresita, de la información, de ser escuchado, de poder opinar e incidir en las decisiones. Johan es nuestro cable a tierra en eso. Permanentemente nos está planteando, bueno, este tema de la accesibilidad en cada una de las dimensiones de la participación. Sigo rápidamente. Otra de las líneas de trabajo, creo que hay una pregunta. Perfecto, dejamos por acá si les parece. Los 3 desafíos. Simplemente termino con los desafíos. Bueno, ustedes vieron, Chile en este momento tiene coria, tiene un corresponsal, forma parte de los conversatorios, tiene un joven integrante del grupo asesor, viene trabajando también... participa en los CEPIA, en estos conversatorios, y estamos en conjunto, nos está asesorando en el desarrollo de una línea de trabajo de participación con enfoque inclusivo. Exactamente. Y termino con lo que nosotros entendemos son los desafíos que tenemos por delante. Uno, lograr una participación que sea verdaderamente inclusiva. Esto tiene que ver con un enfoque que abarque también la primera infancia y la infancia. O sea, cómo logramos que niños entre 1 y 12 años o 10 años tengan una efectiva participación. Cómo incluir la participación de poblaciones indígenas, cómo incluir una participación mayor, más descentralizada. Generalmente son niños, niñas y adolescentes de las ciudades las que están participando. Otro de los desafíos, por supuesto, la discapacidad, bueno, todo lo que tiene que ver con este tema de la participación más inclusiva. El otro es profundizar en los cambios de paradigma, tanto de infancias y adolescencias, adultos y de instituciones, estos 3 grandes paradigmas.
desde el punto de vista teórico, conceptual, metodológico y efectivamente en la instrumentación de esto. Y por último, ¿cómo logramos promover que la participación de niños, niñas y adolescentes genere una mayor incidencia en las políticas públicas? Creemos que de alguna manera hemos logrado espacios de escucha. ¿Cómo transformar que esta escucha realmente se vuelva incidencia? Ese es otro de los desafíos que nosotros subrayamos como pendiente. Perdonen lo extenso, pero les dejamos allí para que ustedes, mientras generamos el diálogo, lo puedan ver. Esto. Son como nuestras páginas web y los correos electrónicos a los cuales podemos referirnos para profundizar mucho de esto que hablamos. Disculpen lo extenso o quizás lo rápido, pero bueno, un poco estamos entusiasmados con este tema. Gracias. ¿Nos escuchan, Luis? Sí, perfecto. Sí, genial. Bueno, yo propongo que hagamos una ronda de reacciones y de preguntas para ustedes, para ver cómo recibimos lo que ustedes comparten, pero también cómo vamos tejiendo eso que recibimos con lo que están haciendo nuestras organizaciones. Y propondría que hiciéramos una ronda donde cada persona puede hablar. Entonces, no sé si alguien quiere empezar y ahí continuamos hacia su izquierda. Y las personas nuevas que se presenten, me dice aquí Rosita. Sí, ¿Nos ven? Activamos el video, no sé si nos ven ahora. No los vemos, ¿eh? ¿No? Tal vez si dejan de compartir la presentación. Bien. Sí, ahora sí. Sí. Sí, fuerte y claro para que se escuche en el micrófono. Bueno, Francisca Adopción, agradecerles la presentación, muy útil. Muy contenta también porque uno de los niños chilenos Coria es de la agrupación que Opción acompaña, así que súper contento. Él la semana antepasada estuvo en el High Political Forum de los ODS, representando a Chile, Guatemala, lo hizo excelente. También yo creo que eso se debe a la formación que ustedes le han dado en los cursos de Coria, que me dijeron que eran muy exhaustivos, así que muy orgullosos de eso, de la formación que han entregado, además del potencial que él tiene, obviamente. Lo que sí, claro, como desafío como esto se va expandiendo hacia otras organizaciones, tener más niños, porque Chile tenía otro representante, creo que de Sename, y me parece que ya se bajó, o algo así, o no terminó el curso de Coria. Entonces, ¿cómo otras organizaciones pueden tener acceso a esto y no ser un niño representante, sino que existan más? Eso por una parte, y creo como desafío también para los adultos que no trabajamos con los niños, que en Chile hoy día, si bien se han abierto espacios, la Defensoría tiene su proceso constructivo de niños, el profesor de la niñez tiene su proceso constructivo de niños, vemos que hoy día nosotros analizamos en la opción cómo hay una crisis también en las políticas públicas respecto a cómo estamos mirando a la infancia, cómo se está legislando sobre el control preventivo de identidades menores de edad, como en algunos municipios va a existir toque de queda a niños menores de 12 años. Entonces, a los niños primero no sé dónde están en realidad, si se están desarrollando ese tipo de políticas públicas, que por un lado se dice que se escuchan los niños,
en estas cosas que son súper importantes, relevantes, no se escucha. Entonces, yo creo que tenemos muchos desafíos, y por eso encuentro súper útil esto, y ver cómo podemos trabajar en conjunto para hacer fuerza y hacer un contrapeso a este tipo de acciones que están ocurriendo en nuestro país, donde no se está visibilizando realmente a los niños de una manera universal, sino que muchas veces se generaliza la discusión sin mirar a todos los niños y niñas. Eso. ¿La pregunta? ¿No? Bueno, muy agradecida también de la invitación, de que América Solidaria siempre está tan preocupado de dirigir redes en torno a los temas. Y es súper importante que sigamos tejiendo redes en este tema, porque pese a que la convención ya cumple 30 años, pareciera que el derecho a la participación es el derecho en el que no se ha ido avanzando en comparación con los otros derechos. Y es porque de repente es muy difícil verlo, materializarlo, no a validarlo como derecho en sí mismo, porque yo creo que no hay una validación inmediata que sea como que el mundo adulto piense que los niños no tienen derecho a participar, sino que es más bien operativo esa invalidación del derecho. Que es que pese a que lo tenemos ahí nominalmente siempre, se hace cuesta arriba cuando se debe llevar a la práctica, se ponen muchas veces barreras, no solamente con la participación de los niños, pero con la participación en general, digamos, porque la participación quiere diluir un poco el poder y entregar poder a más personas. Y en esa poder se trampan los procesos y se cree que se avanza menos o se avanza peor, cuando la verdad es que se puede avanzar mucho mejor teniendo la perspectiva de los que están ahí siendo influidos directamente por los temas. Entonces, nos falta a nivel latinoamericano, nos falta a nivel nacional, nos falta, digamos, en muchos sentidos, y creo que es algo que le tenemos que poner más énfasis a esa evaluación de la convención a los 30 años de haber sido, digamos, aprobada, porque tenemos muchas formas de cuantificar de qué forma ha ido avanzando el derecho a la salud, de los niños, de la educación, de todos los otros derechos, y nos falta todavía ver cómo podemos seguir cuantificando y cómo seguimos fortaleciendo este derecho desde más ángulos. Creo que la importancia también de los espacios de diálogo como este, y que tengamos también gente que le está dando una mirada regional, y no solamente nosotros que estamos viendo esto desde lo local, es que podamos contribuir a esta bajada metodológica de, bueno, ¿y cómo operacionalizamos este derecho? Porque lo que estamos haciendo, yo creo que muchos de acá, es tratar de poner el derecho a la participación en fácil a los tomadores de decisiones y a la gente a nivel institucional, tratar de decir que esto no es una barrera o no es un proceso más caro o más lento, sino que todo lo contrario, puede ser algo muy provechoso para las políticas públicas que ellos están haciendo. Pero también tenemos gobiernos de 4 años y tenemos que empezar cada 4 años a explicar de nuevo por qué esto es importante. No hay una continuidad, no hay una forma de entender el valor de la participación ex ante, sino que hay que estarla justificando permanentemente como valiosa, sobre todo con los niños, cuando además el discurso del mundo adulto es que los niños ya tienen suficientes derechos y ahora hay que darles más deberes. Entonces, como, ¿qué estamos hablando? Como, por favor, pongamos aquí en perspectiva cómo podemos realmente fortalecer el derecho a la participación. Y bueno, creo que nosotros acá estamos avanzando con instituciones como la Defensoría, estamos avanzando a nivel, digamos, lento pero seguro. Vamos, cómo podemos ir abriendo estos nuevos espacios. Pero insisto en que nos faltan más, y yo creo que esto siempre se habla un poco en los conversatorios. ¿Cómo construimos mejores repositorios de buenas prácticas? O no solo de buenas prácticas, sino que de metodologías en sí mismas. Y, por ejemplo, de los foros, de las escuelas, de todo lo que están haciendo ustedes desde la OEA, de qué forma eso también se transforma en un aprendizaje, incluso de las cosas que ustedes mencionaron que no salieron tan bien, porque recién fue el primer año que lo están haciendo, incluso de esos aprendizajes. Cómo lo podemos apropiar a nivel nacional, y cómo también podemos reutilizar algunas cosas que nos permitan ir también haciendo ese comparativo, que al menos en Chile que funciona tanto, que es como, no, si en otros países esto ya se está haciendo. Entonces eso también le da legitimidad. Bueno, eso, cómo podemos colaborar más
entre los que estamos trabajando en esto para mostrar al resto del mundo adulto que todavía está un poco ciego frente a este tema, las potencialidades de la participación, pero también más allá de las potencialidades las tenemos que mostrar a ellos para que nos crean, ¿cierto? Pero cómo, digamos, fortalecemos el derecho para los niños, que lo principal, lo que nos convoca, y que, como decía al principio, creo que es uno de los derechos que está más alcanzado, pese a que es un paraguas muy importante para el fortalecimiento de todos los demás derechos. Yo también vamos a tener la visión continental, que se está trabajando ya más a nivel latinoamericano, y nosotros vemos el problema a nivel local. Sí creo, también recuerdo con la Dani, que está la participación en el derecho siendo el más vulnerado, o el que se toma menos importancia, o el que ha avanzado menos. Y creo que es más que nada por un tema, creo que tiene dos patitas. Uno es que a nivel de enseñanza, no hay una enseñanza como no tanto como institucional, sino una enseñanza más doméstico. Estamos todos acostumbrados a que las decisiones se toman desde los adultos y los niños no participan en el proceso, sino que solo en la decisión final. Siento que por ahí también es como encauzamos la educación doméstica hacia la educación tradicional, como recién el cambio de paradigma, y me pasa también de que dentro de todo este paradigma que es la participación de los jóvenes, adolescentes y de los niños, también son los jóvenes, adolescentes y niños los que niñas, que sienten que no tienen espacio de participación, que no se sienten escuchados y que sienten que no hay espacio para sus opiniones, porque se ha dado de que no les damos el espacio para eso. Entonces ellos ya sienten que no tienen espacio, también no es tanto que no quieran participar, porque yo creo que cuando les da espacio participan activamente, pero los espacios están muy limitados, no solo porque no están, sino porque a nivel doméstico o de instituciones no existen. Creo que también ahí hay una parte que nos falta para poder alcanzar este avance en el derecho de participación de los niños y adolescentes. Eso. Bueno, yo como que, a no repetirle y como ser generoso con el tiempo de todo, hacerle, pero creo que, claro, creo que hay algo como con nuestra actitud institucional, creo que también usted como una falta de diálogo intergeneracional. A mí me ha costado, porque me cuesta ahora mucho hablar como de manera tripartita, 3 generaciones en conjunto, 4, es algo que quizás teníamos anteriormente como una lógica familiar más instalada, pero actualmente yo, no sé, como de experiencias municipales que tenía de otras, pero es algo que nos cuesta mucho y es algo que le ha quitado como mucha legitimidad al sistema. Yo creo que por un lado que he participado en las actividades que hemos participado, los jóvenes, en verdad, por un lado, no se sienten protagonistas, y por otro lado, no confían en que se planteen algo a la autoridad, eso se vaya a canalizar de alguna manera institucionalmente. No sé, yo he realizado que cuando se hizo la consulta, ¿cierto?, ciudadana para validar, ¿cierto?, el código de ética, los jóvenes tienen que organizar en contra de la medida, y va a haber algún tipo de reacción, y efectivamente, yo creo que lo momento es que no vemos reacciones, y lo que quizás una lectura es que la crisis institucional es de tal magnitud que los jóvenes tampoco creen que valga la pena organizarse en contra de medidas que claramente, no sé, yo no conocí un joven que me diga que le parecía que ese tipo de medidas lo iba a favorecer de alguna manera. Entonces, yo creo que hay algo ahí como que tenemos que prestar atención, y hay, como decía la Dani, claro, la participación en general es por apellido. La gente participa por algo, por alguna razón, y usualmente es porque vamos a participar y vamos a lograr algo concreto con eso. Y yo siento que esta dimensión, hoy no somos capaces de construirla y generar las confianzas mínimas para esos espacios como, para que estos espacios de participación tengan algún sentido. Yo creo que por ahí, por lo menos a nivel nacional, tenemos que dar como darle una vuelta, darle una mirada de cómo podemos generar estos espacios de diálogo intergeneracional y generar alguna mayor vinculación con los niños y con los adolescentes. No sé, me acuerdo de como actividades locales como de cabildos de niños, acuerdos que se realizaban a nivel más comunitario, que hoy siento que con todo lo que ha pasado con los abusos sexuales, y con esto como
formación. Ya estamos en un espacio en donde cualquier espacio de encuentro entre niños y adultos está vetado. Creo que no nos pasamos al otro polo. Lo dejo como... Bueno, yo primero dar las gracias. Yo vengo invitada con la Fundación de Rosita, no mi trabajo en el área de infancia, pero sí soy nutricionista y lo que me interesa es la protección de la salud de los niños. Y es desde ahí donde quiero aprender de ustedes, es lo que me preocupa, lo que me convoca. Profesora básica, trabajo hace muchos años en una escuela. Chicos, disculpen que los interrumpa, los que están como lo más alejados del semicírculo, se nos dificulta un poco escucharlos. Bueno, y como escuela básica, no se tira mucho esto de tener centro de alumnos como la fundación. Entonces, hace un par de años atrás empezamos con esto del parlamento estudiantil, le llamamos. ¿Ya? Y de a poco ir dando espacios de participación a los niños, un poco intuitivamente, un poco en lo que va emergiendo en las actividades del año lectivo en la escuela, pero también como de a poco dándonos cuenta que es importante salir un poco de este adultocentrismo, que está como súper instalado en nosotros mismos, que nosotros también cuando fuimos niños esperábamos que el adulto nos dijera qué era lo que teníamos que hacer, y ahí como el rebaño va, ¿no? Entonces, eso, yo creo que estas creencias históricamente instaladas, tanto del adulto como de los niños. Entonces creo que este es como el momento en que estamos conscientes de muchas cosas, ¿sí? Y entre ellas, entonces es de nuestro interés mejorar estas prácticas en donde se busque y se valore la participación de niños como los interlocutores más válidos de lo que se está haciendo con ellos. O sea, hemos tenido talleres de sociocracia, que para nosotros ha sido novedoso y como que los esquemas también, y que wow, estamos aprendiendo en el camino y queremos ir por más. Entonces, por eso, también. Yo quería presentarse, pero Tania es la jefa OPP del Colegio de Cerrillo. Y donde se hizo la experiencia de los parlamentos, capturas, de fotos. Y bueno, lo que ella dice es que fomentarlo. Sí, Soy Sole, psicóloga que trabaja con niños, más que nada con adolescentes. Comparto todo lo mismo con ustedes. Mientras los escuchaba, la primera pregunta que me hacía era como la representatividad. Decía como, ya, hay participantes niños chilenos, pero ¿y de dónde salieron estos niños chilenos? ¿Quién los eligió? ¿Quién los convocó? ¿Por qué ellos? ¿A quiénes representan? Entonces, una de las cosas que me preocupa mucho cuando hay la participación, mismos niños que a veces se sienten que están ahí, representar realmente la voz de sus pares. Entonces, la pregunta que tenía en el fondo, ¿cómo avanzamos hacia un modelo de participación? Los representantes escalan a encuentros internacionales que efectivamente represente a los niños del territorio, a las niñas del territorio. Como que de repente siento, comparto la Fran, que de repente está súper, el niño que participa en una institución va teniendo instancias de participación, pero ¿qué pasa con el niño que no está institucionalizado en nada? Estar en los colegios, quizás en los barrios, de generar participación desde las bases. Ese es el primero. Y el otro es cómo es la voz de los niños, o sea, cómo se logra cuidar
que la voz de los adultos es de ellos. Y ahí... ¿Podrías repetir tu última pregunta, por favor? ¿Cómo logra que la voz de los chicos sea la que sea, que sean sus propias ideas, sus propios pensamientos, construidos obviamente con otros y con el mundo adulto, pero también a veces me da la sensación que van más los discursos de los adultos a través de las voces de los niños, porque no lo hemos provisto de suficiente información adecuada a su edad, sobre todo con los más chiquititos, para poder ir generando sus propias reflexiones y no las nuestras. Y esto es lo segundo. Y lo tercero, esto no era una pregunta, era algo que me quedó el otro día dando vuelta con una profesora que estaba haciendo un taller en un colegio y me decía, pero es que yo no soy autoritaria, y confundía que ella no era autoritaria con que ella era amorosa para ser autoritaria. Era muy amable, pero ella tomaba todas las decisiones de lo que sucedía en su sala de clase. Entonces, de repente, claro, si queremos llegar a que la voz de los niños sea escuchada a nivel de las políticas públicas, necesitamos no solo trabajar con los chicos, sino que trabajar principalmente con los adultos, con los que están cotidianamente, papás, mamás, educadores, cuidadores, porque es en las decisiones cotidianas donde uno va aprendiendo si su voz importa o no importa. O sea, ¿cómo puedo opinar por una política pública si no puedo decidir si me pongo, qué chaleco me pongo, o cómo hablo en la sala de clase? Como que esas cosas me iban haciendo ruido, y no sé si las voy a alcanzar a escuchar las respuestas que ustedes tienen, me encantaría, pero me tengo que ir en pocos minutos, entonces, pero... Vamos rápido y... ¿Sí? Ya, Luis, ¿se animan a si no les molesta. Sí, sí. Empezamos por esta última, sí, la compañera, si se tiene que retirar. A ver. ¿Y quedan personas? Quedan algunas personas, entonces si quieren con las de Sole, y después podemos seguir con bueno. ¿Qué personas más que quedan? Pero si no, me lo pueden transmitir después de ustedes, ¿no? La presentación es para ya. ¿Te molesta? ¿Quieres que te responda? A ver, por lo menos, no sé, creo que no podemos pretender responder, podemos pretender comentar algunas reflexiones que hemos compartido con el equipo. A ver, hay una tríada que a nosotros nos preocupa y ocupa, no solo nos preocupa, nos ocupa, que es justamente la tríada de representación, representante, representado. Una tríada que el mundo adulto aún tiene sin resolver. O sea, no voy a pretender que los niños resuelvan esta idea de qué significa ser representado por otro, qué significa representar a otros, y qué significa esta categoría de representación. No tengo que comentarles qué pasa en nuestros parlamentos, qué pasa con nuestros diputados, nuestros alcaldes, gobernadores, intendentes, y qué pasa con estas categorías a nivel del mundo adulto. Entonces, en nuestro caso lo que pretendemos es que sí empecemos a abordar con los niños, niñas y adolescentes, a ver, ¿qué visión tienen ellos de estas categorías? Porque este adultocentrismo también se filtra a que le empecemos a llamar a las formas de organizarse, y esto Sebastián lo sabe porque fue parte de alguna charla que hemos tenido, ¿no? Esto de los parlamentos juveniles, esto de los congresos de niños, niñas, o sea, cómo rápidamente le damos el formato adulto incluso a las formas de organización de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, más allá de esto, que es un tema que permanentemente nos tiene que estar llamando la atención, en el sentido de hasta dónde las formas no contienen también en parte ese adultocentrismo encubierto. Esta idea de representante, representado, representación es una idea potente en nuestro trabajo. Y tú decías algo que es clave en todo esto, y es
dos variables, una la temporal y otra la información. O sea, no podemos pretender que niños, niñas y adolescentes representen a otros si no tienen, con un tiempo suficiente al momento de la participación, la información que requieren para generar una opinión colectiva. Y en esto hablábamos recién de los foros virtuales. Nosotros, previo a los foros virtuales, cerca de un mes y medio antes del foro virtual, se les entregó, primero, una información y 5 preguntas que iban a guiar el debate, el intercambio de estos foros virtuales. El resultado de esto fue que en muchos lugares, incluso los chicos lo mencionaron textualmente, y esto está grabado, o sea, lo que yo voy a decir en realidad es la opinión de 30 chicos porque discutimos esto en mi grupo y llegamos a estas conclusiones. En otros casos nos pasó que la conexión se hacía directamente de un aula, de un centro educativo donde la maestra, la docente, había autorizado justamente que ese grupo se conectara y también de allí surgían las respuestas colectivas. Estos son algunos ejemplos en los que podríamos llegar a pensar que, bueno, esta idea de la representación, esta idea del representante, empieza a tomar forma. Una de las cosas que nosotros insistimos mucho con los chicos, con los niños, niñas y adolescentes, es justamente esta idea de la devolución. O sea, luego de una reunión regional, de un taller regional, por ejemplo, de lo que va a ser un foro, ¿qué devuelvo yo a mi grupo de pares? ¿No? ¿Y cómo devuelvo yo a mi grupo de pares? Y en esto tenemos múltiples ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la última reunión de Niños Sur, participó en ella una adolescente paraguaya, integrante de la REDNA, la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, una red integrada por 3 grandes redes: la red de estudiantes, la red de niños de calle y la red de niños, niñas, adolescentes trabajadores. Y esta chica estaba representando a la REDNA en Niños Sur. Y me consta porque estuvimos mucho tiempo con ella, porque nos alojamos en el mismo hotel, permanentemente ella estaba tomando nota. Y sus comentarios eran: yo cuando llegue a mi red, tengo que devolverles lo que acá trabajamos. Y lo que yo opiné para ver si lo que yo traje es lo que ellos querían que yo trajera, ¿no? Y venía con todos los deberes, entre comillas, hechos. Entonces, yo creo que es buena cosa que al mundo adulto nos preocupe este tema. Es buena cosa, porque eso habla de tener encendidas las alertas. Y por otro lado, habla también de la necesidad de estar permanentemente alertas ante estos temas. Yo coincido que hay momentos donde uno, en vez de escuchar a los niños, niñas y adolescentes, está escuchando a las organizaciones de las que forman parte estos niños, niñas y adolescentes, pero no a las organizaciones de los niños, sino a las organizaciones adultas que hay detrás. Y este es un riesgo. Creo que de alguna manera la propia práctica nos va enseñando justamente cómo a decodificar estas cuestiones, ¿no? Cuando el niño, niña, adolescente habla desde su opinión propia o de la opinión de un colectivo, y cuando por allí un niño, niña, adolescente habla desde este otro lugar. Y esto tiene que ver con lo que decía Tere, ¿no? La incidencia que siguen teniendo los paradigmas adultos, los paradigmas institucionales, porque en definitiva también esto incide en la forma que tenemos de ver y trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Pero no sé, Tere, si vos querías. No sé si quieren terminar la ronda de preguntas y agregamos algo más. Sí. Entre preguntas y reacciones. Sí, gracias. Bueno, quiero agradecer también, me pareció muy interesante la presentación que nos dieron sobre la participación en las Américas de los niños, niñas y adolescentes. Tengo 2 consultas. La primera tiene relación con lo que ustedes planteaban, las resistencias y ciertas definiciones de las resistencias que pueden tener el mundo adulto a la participación. Me gustaría saber si es que en eso ustedes también nos pueden entregar las fuentes de dónde podemos sacar esas resistencias.
Y lo segundo es sobre los desafíos que ustedes planteaban. Entendí que tienen relación en todo en el continente, pero quería saber su imagen o de ustedes, ¿cómo ven la participación en Chile en los últimos años, específicamente en nuestro país? Y no sé si pueden haber algunas comparaciones entre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Gracias. Mi nombre es Natalie, yo soy de profesión trabajadora social. Actualmente estoy en una institución que trabajamos la protección especial, ya en la última línea de las vulneraciones de derechos. Tenemos programas que son de acogimiento familiar, que son estas residencias de protección. Entonces, es desde ahí donde también voy a reaccionar para poder compartir. Creo que hay un elemento que es transversal, que me hace mucho sentido cuando planteamos, que tiene que ver con cuál es la identidad, que como sociedad también reconocemos las identidades también que tienen los niños y niñas. Generalmente desde el mundo adulto tendemos a olvidar que también fuimos niños y niñas y que teníamos formas de organizarnos y que responden a un momento y a un contexto bien particular y social. Creo que acá todos tenemos sobre los 20 años, ¿cierto? Más o menos, y ahí nos tiramos hacia arriba, entonces habrá al menos unas 4 generaciones dialogando de distintas formas de identidades también. Y hoy con una convención a 30 años nos hace, yo creo que profundamente cuestionarnos cuáles son las identidades de los niños y niñas. Creo que tenemos el deber de conocer mayormente su espacio. Tenemos también la necesidad de un diálogo, porque una sociedad la construyen adultos y la construyen niños y niñas. Entonces, de ahí creo que es bien interesante la lógica que se plantea en cómo, de lo que estoy muy de acuerdo, lo que me hace sentido participar de esta mesa, en las lógicas que seguimos perpetuando de la representatividad. Esta tríada me pareció interesante cómo se muestra, ¿no? La representación, el representante, el representado, y a lo mejor ahí cómo nos convertimos también en una comunidad que ojalá busquemos lógicas nuevas también y no repitamos lo que se viene haciendo desde cuando se firma una convención. Entonces creo que es interesante aquí. Hola, soy Mónica Palaza de la Defensoría de la Niñez. Creo que se ha dicho bastante de formación, que soy profe. Creo que estas resistencias también pueden estar asociadas a la falta de información y de formación que tienen los adultos. Nosotros por trayectoria profesional hemos llegado a este tema, pero en formación de base difícilmente se toca en el pregrado, por ejemplo. Creo que si estamos armando esta mesa, es necesario, yo trato siempre de ver el vaso más medio lleno que vacío, y creo que la resistencia puede estar asociada a la falta de formación de las instituciones. Y de hecho, nosotros desde la Defensoría y en alianza con la UNICEF, nos pusimos un desafío bien potente, no menor, y que creo que responde un poco a lo que ustedes nos presentaron de esto de la estructura institucional. Y nosotros, la estrategia de participación que estamos diseñando para nosotros mismos en la Defensoría, porque venimos de distintos lados y no estamos creando todavía, es que la participación se vea de una forma transversal, o sea, incluso estoy hablando de la unidad de gestión, que los procesos de la unidad de gestión de compra, las órdenes de compra, se consideren tema de participación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que son desafíos importantes a considerar y que tal vez para nosotros un desafío como mesa es ver cómo promovemos la formación en temas de participación. Estamos nosotros acá y escuchamos más de participación, pero el resto de las personas que trabajan incluso en nuestras instituciones no tienen la cercanía al tema porque no tienen acceso a estas instancias, por ejemplo, como esta. Entonces, ¿de qué manera promovemos la formación continua de este tema, partiendo por nuestras instituciones y luego hacer este cambio cultural en la temática? Porque claro, si hablamos, por ejemplo, de que participen los niños en las políticas públicas, primero tenemos que entender nosotros qué significa realmente la participación de los niños para las políticas públicas, ¿ya? Y no que sea solo una actividad en sí, sino que sea algo mucho más transversal. Y desde el tema de discapacidad, que me ha tocado trabajar harto, me encanta que ellos hayan tomado esta proclama, porque también salió desde la Convención de las Personas con Discapacidad,
que es nada sobre nosotros y nosotros. O sea, estamos hablando de dos grupos muy vulnerables que levantan la voz y dicen dejen de hablar de nosotros y nosotros. Entonces, desde ahí agradezco la instancia y espero que esto sea algo como continuo, o sea, que pudiéramos tener estas instancias de formación continua, aunque sea una vez al mes, no sé, poder programarnos, porque claramente en 2 horas, por más que queramos, es difícil. Pero yo lo veo desde ahí, una formación continua para el cambio cultural. No puedo estar más de acuerdo. Nosotros en América Solidaria estamos discutiendo lo mismo, tenemos una pequeña comisión de participación también, que trabajamos en estos temas, y que estamos partiendo, y también hemos llegado a la misma conclusión, tenemos que formarnos en los equipos, es un cambio cultural, y también tenemos que tener un diagnóstico, y ahí pensaba, ¿cuántas redes hoy día existen de participación infantil? O sea, ¿cuántas podemos nombrar? Yo puedo nombrar la Concausa, no sé cuántas podemos nombrar en conjunto para poder identificar. Yo quería dar las gracias y me parece súper interesante como que vi a Chile en distintas instancias de las que ustedes plantearon, por lo menos participando, me quedé como con las ganas de decirle, Johan, ven a contarnos tú también desde tu propia visión, creo que un próximo invitado. También me quedo mucho con el tema ya más concreto, más allá de las políticas públicas, en el trabajo que hacemos permanentemente, nos faltan herramientas para trabajar en el ciclo de proyectos, en todas las etapas. Muchas veces nos preguntamos cómo abordar los temas. Y siento que ahí nos faltan bajadas más concretas. Creo que efectivamente lo que tú decías de las buenas prácticas es algo que tenemos que potenciar entre nosotras, que ya creo que es como la 5ª o 6ª vez que nos juntamos, puedo decir nosotras porque hay mujeres. Creo que esta es la 5ª o 6ª vez que nos juntamos y tal vez podemos analizar desde nuestros procesos, desde el trabajo que hacemos en concreto. Nosotros, por ejemplo, en América Solidaria tenemos 2 líneas bien distintas. Una que efectivamente tiene que ver con la línea de solidaridad global, que nace de la participación juvenil. Y nosotros que tenemos proyectos de desarrollo de capacidades, ¿dónde están? Desde los párvulos. Entonces son maneras muy distintas y ahí en algún momento también Luis y la Teresita nos mostraron algunas herramientas, tal vez una invitación a un segundo punto para hablar de proyectos en el ciclo, creo que nos puede convocar a muchos en este espacio como de una formación, sí, de una formación continua. Quedo ahí. Bueno, yo voy a hacer 3 cosas nomás. Me voy a romper el vaso. Uno es que me viene a la mente una imagen que tiene que ver con desde dónde viene este paradigma. Yo soy de la generación de los que tienen paradigmas, no queda ninguna duda, digamos. Totalmente anterior a todo lo que se ha hablado. Y pensaba en el ejemplo de la Garra Blanca, ustedes no sé si lo ubican, pero es el grupo, en la barra del equipo de fútbol más duro que tenemos acá, el más famoso, el más grande también en Chile. Si le preguntáramos a la Garra Blanca si es que sería bueno hacer desmanes en los estadios, probablemente la mayoría pensaría que es entretenido. Y eso me lleva a pensar que hay una cosa que nos impide abrirnos a los espacios nuevos y romper estos paradigmas, que tiene que ver con el temor. Nos da miedo entregarle poder y entregarle participación y entregarle opinión, si no tenemos la seguridad de que esas personas van a poder responder favorablemente con el sentido común, digamos. Y yo creo que es un paradigma, porque no tiene por qué ser así, digamos, pero estamos instalados en esa creencia. Entonces yo creo que el temor es una variable que no es menor aquí, que es relevante. Lo otro tiene que ver lo segundo tiene que ver con que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que hay un montón de grises entre medio, y hay niveles por lo tanto también. Entonces, ¿cuál es el nivel de participación que queremos entregarle a los niños, a las niñas y a los adolescentes, digamos? O sea, no tiene por qué ser exactamente el mismo que una persona que ya está al final de su vida, o el mismo que una persona que está 100% activa y que participa de muchas decisiones porque tiene otro nivel de experiencia y aprendizaje. Entonces, probablemente también instalarse en el mundo de los niveles, ¿dónde vamos a actuar con eso? Y lo último tiene que ver con una pregunta que les hago a todos, nomás, que si en algún directorio de alguna organización de la que nosotros participamos hay algún niño participando en el directorio. Y que también es un paradigma, porque uno podría decir, ¿pero qué va a hacer un niño en el directorio? Es un paradigma. A lo mejor podría ser pertinente que un adolescente o que un niño pudiera participar de la instancia superior de organización, de una organización como cualquiera de las nuestras, digamos. Y por ahí podría haber como el inicio, por ahí podría partir la cosa. Esas 3 cosas. Bueno, si te puedes presentar también. Bueno, mi nombre es Vicente, yo le agradezco a Rosita que la conocí la semana pasada, me invitó a esta mesa. Yo trabajo en el gobierno, trabajo en la Seremia de Desarrollo Social y de Familia de acá de la región metropolitana.
soy coordinador regional de niñez. Y cuando me invitaron a esta mesa, yo dije, chuta, ¿cómo me hago el tiempo para ir? Porque el tema para mí es tan amplio, complejo, con tantos claros, grises, matices de colores distintos. Y es parte del nuevo trato, es parte de la nueva concientización acerca de un tema que hasta hace, no sé, 4 o 5 años no tenía ni una subsecretaría de niñez, no tenía ni una defensoría, se abordaban las temáticas como de inclusión, participación, más bien desde un ámbito bastante accesorio, menos metodológico. Y cuando Rosita me contó de esta red, y que de alguna manera la organiza América Solidaria, dije, bueno, es el espacio donde a mí me gustaría participar, particularmente para aprender de líneas de pensamiento, miradas que son distintas, audiencias que ven el tema de la niñez desde todos estos matices y colores que finalmente implica abordar este tema, particularmente en una época donde mucho es nuevo. Muchas de las distinciones lingüísticas, de la forma de hablar, de las nociones que emergen aquí, son nuevas. Y yo por eso también le agradezco, como comenzaba, le agradezco a Rosita, porque es parte también del aprendizaje que yo creo que todos nosotros los que estamos trabajando en niñez debiésemos tener, esa predisposición positiva a aprender de lo nuevo, a aceptar lo diferente, y a estar, como alguien dijo por ahí, a trabajar en comunidad, porque estos temas se abordan efectivamente en las comunidades, porque todos tenemos miradas distintas, pero sabemos que al menos hay un punto de mejora que es clave y que tiene mucha urgencia, muchas necesidades. Bueno, por mi parte, y también adelantar una mala noticia, que está pedida esta sala en 5 minutos más. Entonces, alguien dijo una segunda conversación, yo creo que vamos a tener que hacerla, Luis y Teresita. Pero bueno, agradecer mucho la ponencia. Me encantó ver esta mezcla de teoría con la práctica y reforzar ciertas cosas muy potentes. Pero creo que tenemos un gran problema, que el mundo adulto ni siquiera sabe cómo trabajar y cómo manejar la participación con el mundo adulto, con los distintos grupos, con los pueblos originarios, con las personas con discapacidad, etc. No sabemos. Y la resistencia, cuando uno empieza a introducir formatos más participativos, la resistencia dentro de las organizaciones es feroz, porque la pirámide que delega la responsabilidad en el dios autarca y que está arriba es súper cómoda. Entonces, no, al final que tomen las decisiones unos pocos por muchas. Yo creo que aquí hay algo bien potente y es esta invitación que nos hacen desde el INA, que es esta espiral que culmina o que tiene una etapa, un paradero, en la acción conjunta del mundo adulto con el mundo infantil, y no generar guetos ni infantiles ni adultos, sino que vamos transformando la sociedad en conjunto. Yo rescato mucho eso. También decir que creo que cuando hablamos de participación, si es que no está definido previamente el dominio de decisiones donde pueden participar realmente, porque eso es participación, influir en las decisiones, si no lo definimos previamente, ya nació falsa esa participación. O sea, o definimos previamente sobre qué van a decidir, o ya es un discurso. Y ahí yo creo que es bien interesante esta reflexión de la representatividad, no solo institucional, como en la que se ha hablado acá, ni la política, que también hay partidos, hay otras formas de representatividad, sino que también la representatividad territorial. Y eso es lo que nos sedujo tanto de este formato de parlamentos infantiles de India, que creo que lo más fome que tiene es el título de parlamento, porque nos lleva a la fomedad del foro adulto. Pero cómo lo están resolviendo es algo interesante. Y una reflexión que no puedo dejar de hacer, para los que hemos tenido la oportunidad de leer un poquito más, me imagino que en la Defensoría de la UNICEF mucho, lo que está pasando con Aldeas SOS, pero hay algunas señales de cómo la participación permitió que esto se revelara mucho más rápido.
Y la pregunta también es cómo mayores niveles de participación hubieran permitido que muchas de esas cosas ni siquiera hubieran ocurrido. Entonces ahí hay una pregunta interesante. Y Rosita. Yo me sumo a lo que tú dices y yo soy una convencida de que lo que hay que hacer es hacer. O sea, cuando no sabemos, la mejor forma de aprender es la experiencia. No lo vamos a resolver teniendo más reuniones de esta y hablando de diálogo igualitario o me acordaba de las comunidades de aprendizaje, porque la primera parte era todo sobre lo que es la educación dialógica. Entonces, herramientas tenemos como para reflexionar entre nosotros. O sea, hace falta tanto, creo, y yo me vuelvo a poner a disposición. Yo creo que pronto hay que hacer algo, hay que hacer un piloto, hay que, no necesariamente en otros parlamentos, pero una experiencia donde efectivamente tengamos por lo menos niños conversando sobre sus temas y nosotros aprendiendo de cómo hacerlo. Yo sigo insistiendo en eso porque escucho opiniones que me pongo inquieta, entonces yo veo fatalismo, como que no se puede hacer, hay que definir qué va a pasar si opinan mucho, y en realidad no puede pasar nada todavía, o sea, no va a cambiar el planeta ni va a haber ninguna evolución de buscar los chicos a la comunidad, o a las chicas a la comunidad. Entonces yo me quiero dar la cosa. Nos podemos quedar otro ratito en la sala si es que, para que no tengan que salir en estampida porque es bonito, así que no. Sí, mi pregunta para allá, perdón, era ¿cómo puede participar, cómo se puede integrar a todas estas redes que ustedes tienen y al trabajo que ustedes están haciendo? Por ejemplo, un colegio, una escuela o una agrupación donde existan niños que puedan llegar hasta allá, a tener esos niveles de participación. Ok, Luis y Teresita, tenemos un par de minutos más, así que si quieren hacer un cierre no tan en 2 palabras, sino que puede ser en 10 palabras. Gracias. Dale. No, capaz que hago un cierre general. Sí, porque quedan muchas. Hay muchísimas preguntas demasiado interesantes y en realidad da como para volver a juntarnos y retomar desde acá. A mí lo que me queda dando vuelta cuando lo escucho hablar es que claramente el generar crisis yo creo que es una forma de constatar que lo estamos haciendo bien, porque todo movimiento, se podría decir contrahegemónico, va a generar una resistencia. Y si lo que nosotros hacemos no generara ninguna resistencia desde las políticas públicas, desde las instituciones, y estos retrocesos que a veces uno ve, significaría que lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Retomar esta idea de la espiral, que eso yo creo que nos da un poco más de esperanza cuando vemos estos retrocesos en algunos ejemplos súper fuertes que algunos de ustedes daban, en Chile específicamente. La espiral y la hegemonía versus la contrahegemonía. Yo creo que la espiral es una forma de repente de volver hacia atrás, pero para retomar más fuerza y reevaluar la metodología y los paradigmas y la parte teórica con la que nosotros nos estamos basando. Tener esa confianza de poder cuestionarla permanentemente, si no seguiríamos con teorías antiguas de los años 90. Por otro lado, la importancia del trabajo en red. El hecho de que nosotros estemos hoy acá, yo creo que nos muestra el compromiso, el conocimiento, la coherencia de querer trabajar en pos de promover y proteger los derechos. Y en cuanto también en relación al trabajo en red, la importancia de la formación permanente. Nosotros tenemos ese dicho de que participar también se aprende no solo por parte de los niños y niñas y adolescentes. Es importante que los adultos se formen en participación, porque si no, claramente, como decía Seba y otros compañeros, si partimos generando espacios y líneas de trabajo desde un enfoque mucho más matizado y quizás que no sea realmente participación, no estamos haciendo ese cambio de paradigma del adulto, el cambio de paradigma institucional, que son súper importantes para poder avanzar realmente. Sí, yo quisiera darles las gracias a todas y a cada uno de ustedes. Primero porque creo que esta es la manera. Para darle forma al nuevo adulto que requiere este niño sujeto de derecho, tenemos que hacer más esto. Encontrarnos,
darnos forma mutuamente, y en esto la formación tiene mucho para aportar justamente a este nuevo adulto que estamos tratando de generar. Lo otro es que aquellos que nos dedicamos profesional y laboralmente a la promoción y protección de derechos, y sobre todo al tema de participación, yo tenía un amigo que decía, esto no lo hacemos porque somos buenos, esto lo hacemos en el mejor de los casos porque, bueno, creemos que hay que promover estos derechos y hay que ejercer estos derechos. Lo último tiene que ver justamente con esta idea de los desafíos. Y creo que el primer desafío que como adultos tenemos es cómo darle forma a este garante de derechos, a este adulto que es capaz de acompañar y de promover el efectivo ejercicio de la participación. En un mundo que está cambiando, o sea, hay un capítulo que no tocamos en la tarde de hoy, pero que es de una dimensión que a esta altura no podemos soslayar, y es el Internet. O sea, hoy los niños, niñas y adolescentes no solo están viviendo en el mundo offline, sino que buena parte de su tiempo está online. Y este también es un tema de preocupación para este equipo, de cómo promover una efectiva participación y uso seguro del Internet. Por lo tanto, creo que me quedo con lo que decía Tere y lo que decían ustedes. Creo que este puede ser el comienzo, nunca el final de una charla. Creemos que hemos avanzado en cosas que no vamos a tener que volver a repetir si es que nos volvemos a encontrar, porque tenemos mucho por delante para seguir compartiendo. En este sentido, y esto Sebastián lo sabe porque lo hemos hablado en más de una oportunidad, desde ya cuenten con nosotros, con este equipo del instituto, porque este tipo de espacio nos permite, y no saben la cantidad de notas que tomamos, nos permite mantener alerta, encender nuevas alertas, y también nuevos temas a seguir trabajando. Por lo tanto, desde ya cuenten con nosotros, ya sea para espacios de formación, para tener otras charlas. Me gustó muchísimo esta idea de quizás en una futura charla tener a Johan, y por qué no también a un Coria, un corresponsal, y hacer nosotros nuestro propio diálogo intergeneracional con un joven, un niño, nosotros, en un intercambio que vaya generando otras cosas, nuevas, capaz que no esperadas. Muchísimas gracias porque para nosotros es muy importante poder tener interlocutores de la calidad de ustedes, saber que esto está generando y se están generando nuevos espacios. Por eso el compromiso de que sepan que pueden contar con nosotros. Gracias. Bueno, yo propongo un aplauso para Teresita y... Gran noticia nuestra. Un abrazo, mil gracias. Muchas gracias. Gran abrazo. Seguimos. Chao. Hay un papel dando vuelta para quienes quieran seguir participando de esta mesa. Es una reunión mensual. Creemos que este es el horario y el día óptimo, un lunes entre las 3 y las 4:30, son 9:30. A lo mejor podría ser más largo, o sea, como tener un espacio así de formación y después un espacio de trabajo, o sea, que no nos juntemos 2 veces más en el convocarnos, pero que después podamos bajar las cosas de nosotros. Ahí mismo. Entonces, de 3 a 6 y hacemos una tirada larga. Igual también depende probablemente del tema, porque a lo mejor hoy día tenemos esta parte más expositiva, tal vez la próxima puede ser mucho más sin exposición, o ahí intercalando, no sé, sí, igual la parte formativa es muy importante, pero como con algún... Podemos ir, claro, un mes y un mes. O podemos, claro, Sí, si quieren para la próxima le voy a pedir a Luis, que es el Coria, que venga a contar su experiencia. Sí, vamos a pedir a él y a Johan un poco juntos, para tener puntos de vista distintos. ¿Cómo me movió el libro que se tomó la educación integral? El programa de protección de las mujeres, los niños y los ¿Y nuestro próximo encuentro sería el 26 como propuesta o cómo estamos? Sería el lunes, en un mes más, claro, el último lunes del mes. ¿Del mes? 26, porque el 30.
con los 26. A las 3. ¿Podríamos buscar? Sí, en otra organización, para ver si alguien del tiro quiere hacer la invitación. nosotros ya podemos consultar en la Defensoría porque ya fue el Consejo Consultivo, que eso era lo que estábamos esperando, que era inicio del Consejo, entonces ya fue. Entonces nos quedamos. Pregunto y les aviso por el chat del... Ah, hacerla ya. ¿Alguien no está en este chat que lo tengamos que sumar? Nosotros pongamos a... No, tiene persona que Prima perdida. Porque me pasa un poco. Sí, más se queda, entonces. Sí, cuando dijeron de acá, ¿sabes qué queda? Y cuando dijeron de acá, de mi edad. Esto es solo para los que no estamos en la mesa, para los que no están en la mesa. ¿Sí?